tema de la salud, ¿desde qué punto de vista se está enfocando últimamente dentro de la lucha antidopaje? Porque siempre sale, y los medios comentan que es un tema de salud. Y yo eso lo he defendido en muchos ámbitos, que el dopaje, en el gran cantidad de los elementos, son medicamentos que se utilizan diariamente en las clínicas, en los hospitales y en las consultas. ¿Hasta qué punto podemos vender a la sociedad que unos productos que estamos dando a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, son malos para la salud? Yo siempre digo que en eso, como es base de la medicina, un medicamento tiene su uso, su mal uso y su abuso. Y ahí es donde tenemos que entrar, y volvemos a entrar, que para mí siempre el dopaje es una trampa. Salir de los 100 metros antes de tiempo, trampa y a la calle. Tiene su sanción porque la infracción lo requiere eso. Ese es un poco el primer planteamiento. Ir dándole una vuelta y a ver cómo lo planteéis. Luego ya iremos comentando más cosas. ¿Quién empieza? A ver, en sus inicios la lucha contra el dopaje efectivamente se planteaba solamente el aspecto de la salud, y en los últimos 10 años ha adquirido un carácter dual en el que también no solo la salud, sino lo que es la integridad en el deporte, sobre todo en el deporte de competición. Entonces, pues bueno, hay esas dos vertientes. Entiendo, bueno, como médico lo sabrás mucho mejor, que al final, pues efectivamente los medicamentos que tienen un abuso o mal uso, entiendo que cuando se fabrica un medicamento es para curar determinadas enfermedades, dolencias, pero si al final en el deporte de competición tomar ese medicamento te mejora el rendimiento y eso es una desventaja y algo que es injusto respecto a los que no lo toman, pues la norma es así, o sea, hay que hacer frente a esa normativa y bueno, simplemente eso, que al final es un carácter dual, es la salud, pero también la parte de integridad. Yo creo que todos los fármacos, independientemente de que estén hechos para mejorarnos la vida en un momento en el que nuestra vida no está cuando mejor, todos tienen una letra pequeña y un manual de instrucciones detrás del copón, con lo que tomarlos sin necesidad, incluso teniendo necesidad, muchas veces la gente lee la letra pequeña y dice, ¡guau, qué de cosas, no me lo tomo! Tomarlo sin necesidad pues no es gratuito. Y luego, por otro lado, está el uso de esos fármacos. ¿Cómo son? Sabemos que muchos de los fármacos son utilizados en unas dosis, en macrodosis. Los anabolizantes se utilizan tienen un uso residual en la medicina, pero las dosis que se utilizan en determinados deportes de fuerza son lo que serían consideradas macrodosis. Entonces, tiene un riesgo cualquier medicamento utilizado por una persona que no tenga conocimiento de cómo usarlo, tiene un riesgo. Y ya no solo un medicamento, la misma ergogenia. Productos que se venden como ergogenia, yo creo que en unas manos o sin el conocimiento adecuado puede representar un peligro para la salud. A mí eso me parece que es bastante obvio. Voy a hacer de abogado del diablo, que para eso es mi papel. Has hablado de macrodosis, pero también te puedo recordar que la EPOS se utiliza muchas veces en microdosis, dosis muy por debajo de las dosis terapéuticas que utiliza un paciente. Esa es un poquito la duda. Simplemente ese es el comentario. Porque sí, estoy de acuerdo, porque efectivamente hay que saber cómo utilizar. Y luego la otra pregunta es el tema de la necesidad. Tenía un colega con el que discutí muchísimo, porque no estaba de acuerdo con sus criterios, que además le conocéis seguro de nombre, no voy a decirlo, que decía que dar sustancias, incluso dopantes, era una necesidad ante el deporte de alto rendimiento para devolverles la salud. Yo quería comentar, iba a hacer un poco también el comentario un poco crítico, que igual en este momento, no sé cómo decir, yo creo que
el dopaje en el alto rendimiento puede estar más cerca de la salud. Ya de por sí el alto rendimiento yo no lo equipararía a salud, porque se entrena de una manera y se compite de una manera en el que se puede poner en riesgo en ciertos momentos su propia salud. Yo creo que el problema de salud en este momento sí que está con esas otras prácticas dopantes en los gimnasios y demás, y otro tipo de prácticas que se han mencionado, y sí creo que también que el argumento del dopaje, de la salud, es un argumento institucional que es también necesario para que los estados puedan seguir diciendo, oye, tenemos que estar aquí, tenemos que regular, porque en el momento que eso solo se convierte en una cuestión de es fair play o es juego limpio o es correcto, es incorrecto desde el punto de vista del deporte, las instituciones no tienen una plaza ahí. Entonces también creo que estratégicamente, hablando de las instituciones públicas, es un argumento, el de la salud, que tiene que seguir estando ahí, porque si no, en el momento que deje de estar, va a ser muy difícil que las instituciones sigan estando implicadas en la lucha antidopaje. Vale. Solo un último apunte en el tema que justo acabas de hacer, que es el clásico, ¿no? Del debate de ¿el rendimiento es salud o no es salud? En lo que yo he estado en el laboratorio clínico del Consejo Superior de Deportes, más allá de una anemia o de un daño muscular, unas CKs elevadas, no he visto problemas de salud. A nivel analítico y teniendo en cuenta los deportistas que aparte también en mi desarrollo profesional de asesoramiento de ellos, cuando hay una buena gestión de todo el entorno y de toda la nutrición, de todo, el deportista está sano. Cuando se pasan esos límites, o se sobrepasan límites de entrenamiento, sobreentrenamiento y demás, ahí caemos en la probabilidad de utilizar sustancias dopantes, muchas veces. Porque eso también convives cuando estás en alto rendimiento, ¿no? Convives con esas personas que siempre quieren más, siempre hay que entrenar más, ese entrenador que exige más al deportista, cada vez más, y eso obviamente no es salud, obvio. Pero si se tiene bien ponderado todos y cada uno de los componentes, creo que biológicamente hablando, un deportista puede estar sano. Creo. La pregunta que la hago siempre es porque la duda, porque yo he vivido, yo he corrido 3 tours, no los he corrido, iba de médico, donde ves la situación de deterioro físico de algunos de ellos. Entonces, yo sé dónde están los límites, y os he dicho, yo tengo un límite aquí y sé lo que puedo hacer hasta ahí. Pero bueno, la vía más fácil es utilizar otras vías, pero en ese momento o se retira o a ver qué pasa. Sí, yo suelo apuntar lo que has dicho antes de que un deportista te haya dicho que necesita consumir sustancias dopantes para seguir en el deporte. Yo eso lo traduciría a adicción, y eso creo que es más un problema de salud mental que de salud fisiológica, y creo que la salud mental también entra dentro del concepto de la salud del deportista. Estamos hablando aquí de salud de términos físicos, pero al final también psicológicamente también tienen que estar sanos y bien. Yo solo un apunte cortito. Lanzaría la cuestión. ¿Las cargas que lleva la competición van acorde a la fisiología o capacidad del ser humano para llevarlas a cabo? Ahí es donde está el punto. Ahí yo iría a ese debate más, ¿no? Esa discusión la tuve, yo creo que la primera vez del año 96. Y quizá que estabais todos por el año 96, pero Borja, que es un poco más mayor, más cercano a mí, pero no tanto. Claro. Vamos a seguir por esa línea un poco, porque uno de los temas que tenía, y que un poco para Elena, que ha tratado el tema un poco de ese punto de vista, y creo que también, es un poco el tema de la personalidad. Ha salido últimamente algunos artículos sobre la personalidad de ego, que es la que un poco va centrada en esa gente que necesita ganar a costa de todo, donde le importa lo que sea y cuáles son los medios para ganar. Y me ha llamado la atención en tu tesis que muchos opinaban que es necesario o que es indetectable, eran los dos planteamientos, un 77,2% de los deportistas decían que era indetectable, el 93% de los entrenadores, me ha llamado mucho la atención también esa diferencia, y que luego que no es necesario, sino en el 66,6%, pero me llama la atención todo ese porcentaje, porque es un tercio de deportistas que consideran que pudiera ser necesario en un momento determinado. Sí, efectivamente, resumiendo a nivel general resultados, las actitudes y la susceptibilidad al dopaje eran negativos, pero
pero es verdad que el porcentaje de que respondieron a que sí que consideran necesario era, pues bueno, al final estamos hablando de personas, entonces es elevado y hay que tenerlas en cuenta, y de ahí está que precisamente esos deportistas o esos entrenadores que tienen esas actitudes positivas hacia el dopaje, pues son los que en determinadas situaciones que se les puedan presentar, pues por los diferentes factores en su contexto, pues que puedan llegar al final a esa conducta dopante. Entonces sí, son valores realmente preocupantes. Luego, añadiendo o uniendo a eso, el porcentaje de positivos o de casos detectados, vamos a hablar de por lo menos de resultados adversos, que luego ya veremos en su caso si todos son positivos o algunos tenían en su caso un auto o lo que sea, pues veríamos, baja mucho. La diferencia entre los que serían susceptibles y la diferencia de los que luego realmente se detectan, hay un gran salto. ¿A qué consideras que es o a qué consideráis que es? No. El tema ha sido tuyo inicialmente y... Sí, bueno, al final una cosa es tener probabilidad de caer en la trampa del dopaje, y otra es ya la conducta dopante, es decir, de realmente realizar ese acto. Y entonces, de la primera fase a la última, pues efectivamente hay un mundo y hay un montón de situaciones que se pueden presentar. Y bueno, aún así es que el dato de los porcentajes que salen no reflejan la realidad. O sea, mi opinión personal, creo que hay un mayor porcentaje de deportistas que recurren a las sustancias prohibidas que los que salen en las muestras de los controles de dopaje, que es algo además que comentaba antes Borja, que hay que hacer controles inteligentes, que no hay que cumplir, y tú también decías, que no hay que cumplir simplemente con los datos que te pide WADA. No, tengo que hacer 300 controles. Pues no, hay que hacer, pues a lo mejor es mejor hacer 100 que estén bien dirigidos a hacer 300 mal dirigidos. Y de ahí ese decalaje Yo quería añadir también que me ha gustado mucho, hemos hablado en la comida también con Elena de la investigación, es un poco la línea que toma WADA, ¿no? Este punto de vista un poco psicosocial, más cercano igual a la psicología que a la sociología, de detectar perfiles de personas vulnerables o con cierta vulnerabilidad hacia la práctica dopante, pero como bien decía Elena luego, eso no significa que esas personas se vayan a dopar, ni que las personas que en principio no se consideran como vulnerables luego en un momento puedan doparse, ¿no? Y tuve la suerte de participar en una investigación muy interesante en Francia, que ya se estaba terminando cuando entré yo en el grupo, que planteaba, en vez de desde un punto de vista psicológico, más bien un punto de vista sociológico y de trayectorias deportivas, con la intención de decir, hombre, un deportista tiene una trayectoria muy larga y creemos que puede haber momentos clave en el que ese deportista pueda ser más vulnerable. Por ejemplo, como adolescente puede ser mucho más vulnerable a la presión de su entrenador, si es que coincide con un entrenador que le vaya a proponer doparse. Puede haber un momento también cuando esté muy cerca de, por ejemplo, firmar su primer contrato profesional en el que esté tentado de usar, y puede, si no, también tener una lesión y en un momento intentar revenir porque se le termina el contrato en 2 años y todavía no ha tenido buenos resultados y sabe que va a ser su última posibilidad. Entonces también muchas veces planteamos a los deportistas como un perfil vulnerable, no vulnerable, se va a dopar toda su vida, dopado, no dopado, y lo que la investigación nos permitía, porque tuvimos muchísimas entrevistas, casi 80 con deportistas, más de la mitad sí que se había dopado, y muchos decían, oye, esto no es ni una carrera de fondo, ni yo me dopo. O sea, yo me dopé en un momento para volver de una lesión, luego me he arrepentido el resto de mi vida, solo tomé esas 10 dosis de no sé qué era. O sea, también hay o sea, la casuística de casos de doping es muy amplia. Yo creo que es, primero vale que igual hay un no sé cuántos % de atletas que se haya dopado, pero igual algunos de esos atletas solo lo han hecho en unos periodos del año, algunos una única vez, quiero decir, en un único periodo, otros una única vez, y claro, además la agencia antidopaje tiene que estar ahí en ese momento justo para pillarlo, también es complicado. Entonces yo creo que eso también explica en parte la gran diferencia. Obviamente también podemos criticar los métodos y otras cosas, pero yo creo que ahí también hay que tomar en cuenta todos esos factores, ¿no? Un consejo es, si te vas a dopar, mejor hazlo con un buen médico.
sea, no un buen médico que no te ayude, porque al final, volviendo un poco a la salud, ¿no? Es decir, yo creo que el gran problema hoy es la pila de gurús, santeros y comunidad variopinta que muchas veces pulula en torno al deporte, que son los que están siendo los auténticos facilitadores del dopaje. Que los médicos que históricamente se han dedicado a dopar gente, y es obvio, y en España lo ha sabido, y además de cierto prestigio y nivel, siempre, es decir, es más deseable que te dope un médico que por lo menos va a tener unos conocimientos y va a recurrir a unas sustancias que por lo menos sean del circuito sanitario, que no van a estar del mercado negro y tal. Eso es una primera cuestión, porque realmente uno de los problemas que hay es, realmente no es que la gente esté dopando, es decir, es cómo se están dopando. Es decir, yo alucino que la gente se esté poniendo, ya por un tema de sentido común, cosas fabricadas en laboratorios clandestinos, sin ningún tipo de control, ningún tipo de trazabilidad ni de conservación ni nada. O sea, ya es un tema, digamos, ilógico. Es decir, que el que tenga la tentación de doparse, mejor hacerlo con un buen médico. Pasa que, bueno, en este país ahora los médicos que históricamente se dedicaban a dopar a los atletas ahora se dedican al anti-aging. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Vale, ya te pillo. Totalmente de acuerdo en ese planteamiento, porque los casos que yo he vivido cuando yo estaba en un equipo ciclista, no voy a decir quién era ciclista, pero se iba a retirar, eran los Juegos Olímpicos de Atenas y 3 semanas antes, la clásica de Donosti, me dice, voy a dar positivo. Él quería volver a ser, había sido campeón del mundo, quería ser por lo menos medalla olímpica, antes de retirarse. Dijo, salió de casa, se fue a andar en bici por ahí, les vio al salir de casa que venían los de la agencia, se fue por la otra puerta, pues en Suiza, y a 100 kilómetros de casa, en un cruce, ¡pum!, le pillaron. Dijo, voy a dar positivo. Salió, dijo, no tiene nada que ver ni el equipo, ni el médico y tal, se volvió a ir. Pero sí es verdad que hay momentos puntuales en los que la gente puede hacer eso. Vamos a ir un poco por la línea que has ido, Borja, porque yo creo que es una de las cosas que más me preocupan a mí como médico. Y es efectivamente la cantidad de gente que está utilizando sustancias fuera de lo que yo llamaría el circuito deportivo. Yo creo que en el circuito deportivo, y a ver cuál es vuestra opinión, y yo creo que ha salido un poco los temas de los controles fuera de competición, en entrenamiento, a raíz del pasaporte biológico, y necesitaríamos para otra charla o otra mesa redonda el tipo del pasaporte biológico. Lo digo porque estoy muy unido. Mi yerno es hematólogo y lleva el estudio de los pasaportes biológicos con la CELAD. Entonces, el problema que tienen para poder definir realmente cuál es el perfil, pero independientemente sí es verdad, o por lo menos esa es mi percepción, que desde que se instauraron los pasaportes biológicos, tanto primero el hematológico como luego el hormonal, ha descendido mucho en el deporte el tema del dopaje, porque yo creo que la gente sí tiene miedo de que vayan a buscarles. Y yo creo que, como has dicho tú, Borja, ya no es cuestión de hacer muchos controles, sino, como digo yo, es el sorteo dirigido a ti. Porque ya veo que esto empieza a estar un poco raro, que no es nada. Hacemos 3 o 4 controles y se pasa. Esa es una. Pero a mí sí me preocupa la cantidad de gente que se está dopando en aquellos ámbitos, incluso deportivos algunos, donde los controles saben que no hay controles, o ya no digo nada, el deporte hobby de profesionales frustrados que hay por ahí. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo solo soy médico del deporte y la verdad es que solo he tenido una experiencia en ese sentido, o sea, una persona que vino a pedirme que le dopara y era un chaval que iba a un gimnasio del pueblo, vino con su madre. Y nada, pues decían que en ese gimnasio pues los entrenadores y digamos un poco todo el entorno del gimnasio era de ese estilo, ¿no? Tomaban sustancias dopantes, anabolizantes, bueno, etcétera, etcétera. Y claro, ni siquiera eran conscientes del peligro que eso suponía, ¿no? Quiero decir, él era menor y venía con su madre a la consulta para que un médico, bueno, en eso bien, ¿no? Por lo menos, quiero decir, no compraban clandestinamente, ¿no? Venían a la consulta a que un médico le facilitara eso, ¿no? Y yo, bueno, intenté explicarles pues, las consecuencias que podía tener, evidentemente me negué, pero bueno, que lo que me sorprende es que fuera en ese entorno, ¿no? Yo lo que quiero decir es algo que hemos estado además comentando antes en la comida, y es que
yo creo que todos, cuando hemos sido pequeños en el colegio, hemos recibido educación frente a los riesgos del tabaco, del alcohol, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Se está recibiendo este tipo de educación respecto a los riesgos de estas sustancias, sobre todo los anabolizantes? La respuesta es no. Ni siquiera en los grados de CAFID ahí se forma a los futuros personas que se van a dedicar al mundo del deporte en esto. Y a ver, que se iba a decir, que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, efectivamente que en mi investigación había una pregunta sobre estos conocimientos, tanto en atletas como en entrenadores, y es que, sobre todo los deportistas, es que no tenían ni idea de los riesgos del consumo de estas sustancias. O no sabían o pensaban que no había ningún riesgo. Entonces, bueno, esto es, a día de hoy creo que el consumo de anabolizantes en gimnasios es como la droga del siglo XXI. O sea, se consume mucho y no se está abordando el problema. De ahí que sea un problema de salud pública. Yo creo que, como estamos hablando de dopaje en el deporte, pues quizá queda un poco fuera del ámbito, que es más en un ámbito, como has dicho antes, de la salud pública, más que de ese tema, porque claro, esto es un tema de reglamentación y un tema de control. Pero eso puede contagiar esa creencia social, porque también no tenemos que olvidarnos que un deportista no está exento de estar en su sociedad. Y salir de juerga y utilizar cocaína, como suele decir mi hijo, no vayas al váter, ¿verdad? Porque igual encuentras unas líneas allí que no sabes lo que es, o se están tomando unas pastillas, y eso está admitido socialmente. A mí me preocupa mucho, y un poco desde el punto de vista ya de la reglamentación de la WADA, y escribí además un artículo en el que criticaba un poco eso de que se llamasen drogas sociales. Que la cocaína sea una droga social y que tenga menos importancia que un chaval con una efedrina de positivo. Entonces, ¿hasta qué punto esa visión social de que eso no es un problema y es una forma, además, de pasártelo bien, de disfrutar, incluso de conseguir esas masas musculares, etcétera, nos puede volver otra vez a ese concepto del dopaje para obtener? Alguien ha dicho antes que no es, y no sé si has dicho tú, Elena, o quién ha dicho, que no es por dinero o fama, pero por alguna razón será. Bueno, en el deporte de competición, el estudio que yo hice, que era en concreto en España, no lo hacían por dinero o por fama, era para mejorar su rendimiento. En el deporte de competición, el deportista que se dopa principalmente es para mejorar su rendimiento, para a cambio pues conseguir lo que pretenda conseguir. Pero no es una forma indirecta de conseguir o fama o dinero, o las dos. Hombre, sí, indirectamente sí. Claro, pero él lo hace pensando en que quiere mejorar su rendimiento deportivo. Y bueno, no sé cuál era la pregunta. No, eso, lo que puede influir todo eso en lo que la sociedad está percibiendo. Cada vez hay... O sea, antiguamente yo siempre solía decir que el problema del dopaje es un problema de la sociedad. No solo es un problema del mundo deportivo. Pero es que ahora cada vez más la utilización de sustancias por juerga, o porque a la noche he estado de juerga y luego tengo que trabajar, o por no sé qué, eso está incluso asumido socialmente. Y también está... Otra cosa es que esté permitido y que si te pillan esto, pero tú dices a la gente, yo me tomé unas strip o unas estas o unas rayas, y nadie le va a decir, joder, todo tal. No lo van a crucificar. Y sin embargo, igual ha dado positivo por efedrina y lo crucifica a todo el barrio. Hoy, o sea, lo mismo que las drogas de uso recreativo, el consumo se ha normalizado y la aceptación del consumo también se ha normalizado. Yo creo que este tipo de sustancias encaminadas a mejorar la imagen se está normalizando cada día más. Hasta tal es el punto de que si entráis en el Marca de hoy, tenéis un actor de una teleserie de éxito en una plataforma de estas de la tele que defiende el consumo de testosterona y hormona de crecimiento. Sale hoy en el Marca, en un artículo. Hoy no lo he leído, lo leí ayer. No sé deciros cuál es la serie porque no soy muy de ver series en la televisión. Pero bueno, te quiero decir que hasta que públicamente un actor, porque dice que la serie va a tener 15 temporadas y él no es capaz de mantener el estatus, el estado físico ese durante las 15 temporadas que va a durar la serie. O sea, eso es un signo inequívoco de que... Pero no es trampa.
No es trampa. Quería decir un poco hasta qué punto se está normalizando, como ha dicho Iñaki, el consumo de estas sustancias encaminadas a la imagen, no a la trampa deportiva. Es decir, que también va a haber casos en los que sea trampa en la sociedad, yo que sé, para opositar para Ertzaina o bombero, que necesitas pruebas físicas, incluso para entrar en este grado. También es trampa. Sí, también es trampa. Las bases Pero y los exámenes cada vez más también que hablan de doping cognitivo, en esto no solo ya con un objetivo de un concurso, sino de ya poder rendir, de ser hiperproductivos como se nos exige, y que pues aquí no debe, bueno, yo al menos, aparte de la cafeína, no conozco así muchos compañeros que abusen, pero al parecer tengo compañeros con los que estamos preparando pues algunas charlas de este tipo sobre el doping online y tal, y uno de ellos seguramente a final de año sea sobre microdosaje y tal, pero para sustancias que mejoran el rendimiento cognitivo, y debe haber una barbaridad en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, me dicen que todos los compañeros toman, que algunos anfetas, que no sé qué. Mi madre ya decía que en su época alguna día tomó para estudiar toda la noche sin saber ni qué era la anfetamina, ni qué pastilla, pero... Centraminas. Pues no, ¿Querías decir algo? No. No, se me ha ido un poco. Ya me vendrá, pero era un poco sobre eso, sobre el uso de las sustancias. A mí siempre me llama la atención en este tema, es hasta qué punto la sociedad está implicando en jóvenes. Y antes ha salido un momento lo que se llega en la gente más joven, en la gente que sería un tema de salud pública, que ya vengan de la publicidad de las bebidas estimulantes. Tema que ha salido en la prensa, porque en Galicia se ha intentado prohibir la publicidad. Todas estas sustancias donde entienden que utilizar eso es lo más normal del mundo. A ver. Vaya por problemas. Sí, a ver, es que hablar del consumo de sustancias fuera del ámbito del deporte, o sea, lo que es ya a nivel social, efectivamente, consumir cocaína no es trampa, pero creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos consumieran cocaína. Es decir, que es algo que es una problemática de salud pública que no se está abordando y por eso se está normalizando. ¿Qué iba a decir con lo que has dicho tú al final? El tema de las bebidas energéticas. De las bebidas energéticas. Creo que se está ya empezando a abordar eso en otros países. Creo que en Inglaterra han prohibido ya la publicidad Aquí se ha empezado ahora. Y aquí, pues mira, aquí también. Es que es verdad que las bebidas estimulantes tienen una cantidad de cafeína tan grande que, sobre todo en la gente joven, o sea, que se ha demostrado que es perjudicial para su salud, y aparte que no es necesario que lo tomen. Entonces, bueno, pues ahora eso es algo que está a la orden del día. Imagino que irá evolucionando para bien. Bueno, y ahora voy a pegar un giro al tema genético. Antes hemos estado un poco charlando, pero sí me gustaría que volvieses un poquito a explicar la implicación, porque yo me parece que incluso cuando hablamos de medicamentos, de sustancias, y sabemos la implicación que puede tener y los efectos adversos que puede tener, una implicación clara, así en dos frases, de esa manipulación genética que siempre suelo recordar yo, que hace 15 o 20 años decía que eso era una utopía. Pues sí, pero bueno, pues cuando se haga... Bueno, ahora ya empezamos a tener tratamientos genéticos. Esta semana me hablaron de uno que una leucemia se la van a tratar con tratamiento genético, un poco experimental si quieres, pero ya estamos ahí. Y esto va a venir, antes o después va a venir. ¿Qué implicaciones reales en el organismo tiene ya lo que son los CRISPR, las tijeras genéticas, o bien la microARN? A ver, yo iba a ir un poco a la anterior pregunta y a decir que muchas veces hacemos esa dicotomía, o nos dieron siempre la dicotomía evolutiva que intento explicarlo en clase, de Lamarck-Darwin, de esa generación espontánea de mutaciones, que eso nos hace prevalecer y estar más adaptados que los de al lado. Y Lamarck parecía el malo, ¿no? Que no, eso de que te adaptas durante la vida no existe. No. Es Lamarck malo, Darwin bueno. No. Estamos en el medio. Entonces, todos y cada uno de los actos que hagamos durante nuestra vida pasan a nuestra descendencia también.
porque la epigenética se modula. Entonces, si vamos a la cafeína o vamos a cualquier estimulante o el que sea, por ejemplo los microRNAs, el consumo exacerbado de proteínas después del entrenamiento, cosa superflua para la salud o que no tiene ningún efecto secundario, parece, modifica el perfil de microRNAs, con lo cual modifica el perfil epigenético que tenemos cada uno de nosotros. Con lo cual eso va a tener unas consecuencias hereditarias y va a modificar lo que venga después. Todo eso, si lo llevamos al CRISPR, que es la edición genética específica de un gen, pues si con 25 nucleótidos modificados, como veíamos en ese ratón que presentaba yo, con 25 eliminados, no me quiero imaginar con 1000 eliminados o 2000, porque pensamos en eliminar información, pero cómo interacciona, por ejemplo, 3D, tridimensionalmente, esa secuencia con la de al lado, es muy importante para la expresión de los genes. Entonces, hay que tener muy claro que lo que se va a eliminar es específico, y yo iría, y lo que va más la tendencia ahora en farmacología genética, por así decirlo, es a la inhibición específica de algo periódicamente que se puede activar e inactivar. Ahí es donde hay más futuro, porque tú no interfieres directamente sobre la expresión, no interfieres directamente sobre la secuencia como el CRISPR, sino interfieres en una expresión específica. Por ejemplo, inhibir el MIR29, ya que estaba hablando de ese ejemplo, inhibir el MIR29 para patologías como el Alzheimer, o aumentarlo, sobreexpresarlo. Eso puede tener sentido, porque son utilizar las herramientas biológicas con un fin de un tratamiento. Ahora, la inhibición completa de algo es, biológicamente hablando, para una aberración y jugar a un juego que no sé si queremos entrar en él. Ese es mi punto de vista, y creo que las investigaciones van por ahí. Y otro de los planteamientos que antes hemos hablado es la realidad del dopaje ese genético con el costo económico que tiene. Porque claro, el tratamiento que estuve leyendo hace poco de los CRISPR y tal, hablamos de 2 millones de euros. 2 millones de dólares, algo menos de euros. ¿Hasta qué punto es una realidad o todavía es una utopía? A ver, el tema del CRISPR es muy complejo porque necesitas de mucho proceso previo. Ahora, la intervención directa, como podía plantear yo, de una inhibición de un microRNA, eso es muy sencillo. Tú utilizas una sustancia que es la lipofectamina, que permite infectar células humanas, igual que se hace en el laboratorio. Creas un inhibidor o un suplementador de ese microRNA y lo introduces en las células mediante inyección, y no hay mucho coste. Ahora, los efectos secundarios que eso puede tener, nadie lo sabe. ¿Y la detección de ese tipo de dopaje? Ahí es donde hablaba la respuesta coordinada de si tú inhibes uno, van todos en cadena. Y ahí detectas todos los demás. Y eso lleva consigo una serie de efectos que los vas a detectar muy fácil. O sea, muy fácil, sin analizar desde este punto de vista. Y incluso el CRISPR con microRNAs podrías detectarlo porque se asocian genes específicos a microRNAs específicos, secuencialmente. Localizada en el locus es el mismo, entonces lo detectas porque no hay expresión de ese microRNA, por ejemplo. Y eso es sencillo, sencillo desde el punto de vista analítico. Teórico. Analítico, sí, fácil. Luego ya que lo hagamos. En cualquier caso es una cosa... igual es sencillo para ti que eres genetista, pero te quiero decir que no va a pasar fácilmente en la calle. No es una cosa que va a estar al alcance de todo el mundo. O lo que entendemos a día de hoy como dopaje, muchas veces decimos, no, es que doparse es de pobres, porque hay cosas fuera del dopaje que mejoran el rendimiento y que todavía no están catalogadas como dopaje, ¿no? Sí. Y esas son cosas, yo es que no tengo conocimiento sobre esa materia, que va a ser cosa que va a estar al alcance de poca gente inicialmente, entiendo. Porque... A ver, la generación de oligos es muy barata y hay muchas empresas que se dedican a ello.
Y a nivel mundial, países como China producen oligos para todo el mundo. Entonces, si te estás generando primers para una PCR, que son lo mismo que un microRNA, porque son 25 nucleótidos, lo mismo te sirve para una cosa que para otra. Entonces, yo tengo cierto miedo de qué utilidad puede tener eso y cómo puede estar siendo utilizado. Porque las nanovesículas están al orden del día. Lo de meter algo en una nanovesícula y darla a ver lo que pasa y a dónde va es muy fácil, muy sencillo, sea de una nanovesícula de, pues puede ser de oro, una nanopartícula, perdón, de oro, o puede ser una nanovesícula lisosomal, liposomal, lo que sea, pero biológica o no, transporta sustancias y se están llevando a cabo muchas investigaciones en ello, están muy en alza, y en el ámbito del deporte, con la facilidad que tiene el deportista para asumir cambios y asumir incluso riesgos, es fácil que llegue. Es fácil que llegue porque el coste no es muy elevado. Sí, Pero es verdad que, perdón, No, sí, además para ti la pregunta. pero es verdad que el acceso está restringido a investigación. Ahora, nadie te quita de hacer un registro, como hice yo en Merck, que es Sigma Aldrich, con unos datos que sean y que te envíen una muestra de algo. Puede ser. Pero, hombre, asesorar asociado a un CIF, tienes que ser asociado a un CIF de una universidad. Bueno, tendrías que jugártela mucho, pero por poder, yo creo que ya... Sí, yo quería, bueno, no sé, preguntarte, o es más también una reflexión. Tenía un compañero que hacía atletismo que siempre me decía: es que los deportistas que se dopan, lo que consumen, deberían de ponerse el pelo verde para saber que se han dopado, ¿no? Entonces, es que cuando he visto la imagen, os he enseñado de los ratones, ¿no? Del super ratón, que es fibroso, sin grasa. Entonces, el dopaje este que has dicho con los microRNAs, claro, a nivel ojo, ¿tú crees que supondría un cambio físico tan grande en una persona que se podría ya simplemente a ojímetro, como decimos, saber que se ha dopado con eso o no? O bueno, es que es una reflexión sin más. El cambio es radical. La realidad es radical. O sea, el cambio de la expresión de un microRNA es dramático. O sea, para la supervivencia del ratón, para la supervivencia de todo. O sea, la actividad que tiene ese ratón en su jaula es, no sé decir las veces, pero 100 veces superior a un ratón normal. Lo normal que es un ratón es que esté en su jaula, está tranquilo, está sosegado. Estos tipos de ratones no están sosegados nunca, están hiperactivos y están en continuo movimiento y estrés. Entonces es como... está entrenando todo el día. Sí, que... Entonces, claro, se autoconsumen, sí, pero si esas las sacas y las metes solo esas adaptaciones en el músculo, la respuesta es la que quieras. Entonces... Bueno, y entiendo que la mejora del rendimiento sería, vamos, increíble. Y ahora la intervención igual no solo tiene que ser sobre el músculo, claro, ¿no? Podría afectar a todos los factores de transporte de oxígeno, todo, que sea algo menos visible, ¿no? Sí. Que haga un efecto como un estimulador continuo de la eritropoyesis, Eso es. sin tener que hacer un pico terrible, pero sí, ¿no? Puestos Sí. a afinar, Eso imagino es. que igual lo más visible es hacer un super ratón, sí. pero podría ser super ratón en cuanto a tolerancia al todo. lactato o todo. capacidad de transporte Sí, de oxígeno, ¿no? Sí. Bueno, Está claro, es entender qué función tiene y cómo modularlo, porque ahí está el punto. sí. Y con eso me surge la última pregunta, un poco lanzada a cualquiera, incluso de la sala. Se ha corrido, porque yo solo he visto, les ha pasado a chavales que entrenaban conmigo, que por la sensación de que todo el mundo decía que el que ganaba, los que ganaban siempre los otros son los que se dopan, los míos no. El día que él, entrenando bien, empezó a ganar, dejó el deporte porque no soportaba la presión de pensar que los demás pensarían de él que él era el que se dopaba. Y no se había dopado nunca.
Corremos el riesgo muchas veces de que eso ocurra también. Claro, porque estamos hablando, sospechamos de que todo el que gana, todo el que anda, todo el que no sé qué, y eso se ha ido un poquito en algunas charlas, pues parece ser que se está dopando. Entonces no confiamos en que nadie corra limpio, nadie juegue limpio, nadie... Pero la sospecha va a estar ahí, o sea, eso es una cuestión... Pero quizá es llamativo que de repente aparezca una persona que casi nadie conoce y te haga 2-1 en maratón y que bate el récord, o sea, y te pase en un maratón del 30 al 40 te haga 27 y pico. Ya, ¿y qué hacemos? Sospechar, pero es increíble que una persona con una escalada y tal mueva no sé cuántos vatios kilo. ¿Y qué hacemos? Es decir, como sospechamos, ¿se prohíbe el deporte? No, pero estoy diciendo desde el punto de vista de cómo opinamos nosotros también. Bueno, pero si la opinión es sana yo estoy aquí como un poco científico. Sí, pero que no pasa nada, que la gente sospeche... Si se le ha pillado, positivo. Si no se le ha pillado, no es bueno, positivo. pero no pasa nada. El que la gente sospeche de una teta no pasa nada, es inherente a la condición humana. Es decir, yo también, si veo a alguien en la sociedad que de repente su estatus empieza a subir, pues puedo llegar a pensar que está haciendo determinada, digamos, actividad que pueda ser tal. Yo... No sé, es decir, que la gente sospeche no es nada. Y si alguien no aguanta la presión, pues si no aguanta la presión es que no está preparado para el deporte de alta competición. Punto, ya está. Pero es que no sé. Es decir, es normal. Es decir, no podemos privar a la raza humana de que piense que alguien que está obteniendo un resultado absolutamente desproporcionado o inacceptable se esté dopando. Es lógico, oye, si se está dopando, para eso está el sistema, ¿no? No solo estoy hablando del que extraordinariamente un día hace un resultado, sino gente que está ganando, que está ahí. Y estamos todos sospechando que tal ciclista seguro que se está dopando porque está ganando todas y vaya capacidad tiene. ¿Y qué hay de malo? Yo creo que desde es normal que se piense. Pero creo que desde el punto de vista científico y no de charlas deberíamos de frenar un poquito ese tipo de opinión. No, pero me es muy complicado entrar en la mente de la gente para pensar cuando el background o el histórico es el que es. Cojamos los históricos en ciclismo del Tour de Francia, cojamos los históricos de las pruebas de 100 metros lisos en atletismo. O sea, el histórico, o sea, venimos donde venimos, hemos hecho lo que hemos hecho. Nuestros antecesores nos han situado donde estamos. Entonces, tampoco es normal que la gente dice, hombre, si el ganador del Tour del año no sé cuánto cayó, el del siguiente cayó, el siguiente cayó, el siguiente cayó, y el que está ahora está batiendo sus registros y sus marcas, hombre, me va a generar cierta desconfianza. Bueno, pero eso es asumir la realidad, y eso no nos tiene que... ¿Qué hacemos ante eso? Decir a la gente, no pienses eso, pues tendrá que pensarlo. Y es normal que lo piense, pero no me parece malo que la gente lo piense. ¿Cómo lo veis? Yo decía que era curioso porque, por ejemplo, Armstrong en su defensa, uno de los argumentos que usó, no en su defensa contra las alegaciones de dopaje, Armstrong cuando salió, cuando admitió el dopaje y demás, US Postal, por ejemplo, le metió una denuncia pidiéndole 100 millones en términos de compensación por la mala imagen que le había causado y la parte de defensa de Armstrong, creo que al final, de hecho, creo que negociaron y no sé si pagó 5 millones o cómo quedó el tema. Pero una de las partes de la defensa de Armstrong fue eso, ¿no? Presentó los ganadores de los Tours donde no había ganado él o el top 10 de los Tours donde ganó él, decía, mira, positivo, 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 como diciendo, bueno, US Postal ya sabía lo que había, ¿no? Yo no sé, a mí ese argumento siempre me ha parecido un tanto, no sé, peligroso, porque también por un lado tienes el hecho de que, nunca vamos a poder disfrutar un poco de un evento deportivo sin esa sospecha, pues puede que nunca lo podamos hacer, pero por otro lado pensar siempre, están todos hasta arriba y, oye, tampoco no inviertas en deporte, porque al final si estás invirtiendo en ciclismo, es esto lo que te vas a encontrar. Yo creo que también eso es una imagen que poco a poco hay que cambiar y que de hecho que poco a poco está cambiando, pero sí que es verdad que, como dice Borja, venimos de donde venimos, igual se necesitarán años de trabajo serio, hombre, el pelotón de ahora claramente no es el de hace 20 años, igual el de dentro de 20 años no será el de ahora tampoco, yo creo que es... O sí, no lo sabemos, sí. que no se sabe. Es que paso está el sistema. O sea, una última solo en relación con esto y dándolo un poco en positivo. Que es verdad que el pelotón de ahora no es el mismo, los deportistas no son los mismos y el control que hay es muy grande del entorno. E incluso que yo digo que estamos hablando de que los microRNAs se pueden modificar exógenamente, pero con un buen entrenamiento, una buena nutrición,
cosas todo legales y correctas hechas, un buen manejo de las cargas de entrenamiento, el perfil que hemos visto es que puedes mejorar el rendimiento que se hacía anteriormente. Igual que Jordan, cuando me dio clase, nos hablaba de cuánto tiempo se predecía a partir de una prueba de esfuerzo, cuánto tiempo podía hacer ese deportista en la maratón y predecir esos rendimientos. Ahora, con modelos biológicos, basados todo en parámetros biológicos, podemos predecir rendimientos mejores de los que había, pero porque tienes conocimiento de cómo modularlo de manera natural, obviamente, con un entrenamiento bien diseñado, con ver la adaptación que produce ese entrenamiento realmente biológico sobre ese deportista, individualizarle todo. Entonces, los microRNAs pueden tener la parte mala de poder modificarse, pero pueden tener la parte muy buena de ser un analito que nos permite decir cómo te estás adaptando biológicamente al entrenamiento que estás haciendo y a la nutrición. Entonces, bienvenido sea la epigenética y todos los datos que tengamos, vamos. Vamos a darle la vuelta a la tortilla también, ¿no? Algo positivo, que si no, estamos aquí hundiéndonos solo en la sociedad. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora que cerremos. Me han dicho que a menos cuarto y nos hemos pasado en 6 o 7, 8 minutos. También es verdad que yo creo que tenía hora y cuarto de charla de mesa redonda y hemos aprovechado solo 45. Agradeceros a todos la asistencia y a todos vosotros también. Y ahora hay un pequeño resumen de lo que ha sido la charla, o no, al final no se va a hacer. Yo creo que ya hemos resumido bastante. Se va a hacer una nota de prensa. Por tanto, aquí terminamos. Muchas gracias a todos por venir.